Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy tenemos nuestro devocional día 26 de febrero y vamos a entregarle este tiempo a nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias por tanta bondad, por tanta misericordia. Instrúyenos, Señor, a la luz de tu palabra, y Dios, haz tu voluntad en nosotros y guíanos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Los saludamos a cada uno de ustedes, que cada día estamos viviendo como la palabra de Dios va hablando a nuestros corazones, va renovando nuestras fuerzas y va ayudándonos el Señor también en nuestro caminar con Él. Y vamos a leer el devocional el día de hoy en Juan capítulo 16, versos del 1 al 15. Voy a leer en la versión Reina Valera, y también los que tenemos nuestro tiempo con Dios estamos en la lectura del miércoles 26 de febrero. Dice la palabra de Dios: esto no os dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veráis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Aquí nosotros podemos leer este pasaje, es hermoso, y vemos cómo Jesús va preparando a sus discípulos para todas las cosas que ellos tenían que enfrentar. Y Él les dice: yo no los voy a dejar solos, ¿no? Y os conviene que yo me vaya, porque vendrá, y promete la venida del Espíritu Santo, quien los guiará, quien los convencerá de pecado, y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Nosotros podemos ver en este pasaje que el ministerio de Jesús estaba desarrollando en el tiempo en que Roma tenía un poderío tal que sometía, ¿no?, a todo el pueblo judío, y habían muchas amenazas, habían persecuciones, y los discípulos enfrentaban constantemente rechazos de las autoridades, aún de las autoridades judías, ¿no? Entonces, aquí en este tiempo tan difícil para los discípulos de Jesús, Jesús promete la venida del Espíritu Santo, y es una manera como a través de sus palabras Jesús también les consuela, les da esperanza, les da ánimo, ¿no? Y nosotros, si vamos analizando el verso 1, Juan 16:1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Jesús les está advirtiendo a sus discípulos sobre las dificultades, pero las palabras que Él les estaba dando, era para que ellos sean fortalecidos en todo tiempo, aún en tiempos de las adversidades, ¿no? Y si nosotros vamos a Mateo 11,
6 dice, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, ¿no? Entonces, el Señor Jesús aquí les está animando para que ellos no tropiecen, para que ellos no retrocedan, para que ellos sigan avanzando, ¿no? Y en el verso 2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, ¿no? Los cristianos que estaban pasando, ¿no? Eran asesinados. ¿Y cuál era el delito? Era servir al Señor, era expandir el Evangelio. Ese era el delito, ¿no? Y si nosotros vamos a Hechos capítulo 9, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, ¿no? Y aquí nosotros vemos que esta palabra en Hechos nos muestra que sí había persecución a los cristianos, y nosotros, si recordamos, también Esteban fue muerto, y vemos muchos discípulos más que fueron perseguidos por expandir el Evangelio, por servir al Señor, ¿no? Y es por eso que Jesús los anima con cada una de estas palabras, ¿no? Y en el verso 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, ¿no? Y aquí Jesús les estaba explicando de que muchos ignoraban la existencia de Dios, ¿no? Había una ignorancia espiritual, y esa era la raíz de la persecución, ¿no? Que mucha gente no conocía del Señor, no conocía quién era Dios, no conocía quién era Jesús, cuál era la misión de Jesús, que había venido a salvar a la humanidad del pecado, ¿no? Y si nosotros vamos al libro de Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es por eso que tan importante es en este tiempo que nosotros podamos dar a conocer de nuestro Señor Jesús a toda la gente que nosotros conocemos, ¿no? Porque el Señor nos dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y es en este tiempo que Dios nos llama también a que nosotros podamos compartir de Él, podamos dar testimonio de Él. ¿Para qué vino Jesús? Para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos tener una vida de esperanza, una vida con propósito, ¿no? Y si vamos al verso 4 dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces Jesús con estas palabras prepara a los discípulos y les da esas palabras de fortaleza, advirtiéndoles que los tiempos no iban a ser fáciles, ¿no? Y también nosotros recordamos también en nuestro día a día cuántos de nosotros pasamos adversidades y recordamos que Jesús dice, no, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Si nosotros vamos a celebrar victorias, es porque estamos constantemente en batallas, ¿no? Pero recordamos, amados hermanos, que el Señor adiestra nuestras manos para las batallas. Y qué hermoso es poder en medio de la tribulación, en medio de la angustia, poder levantar nuestras oraciones al Señor, poder cantar alabanzas, cánticos de alabanza, de adoración a Dios, y poder experimentar en medio de la tribulación esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo creo que las oraciones más hermosas y más sinceras se pueden dar en los hospitales, personas que están en los últimos momentos y están rendidas al Señor, personas que están en las cárceles, encerrados, sin tener una esperanza, pero cuando la luz de Jesús viene a sus vidas, amados hermanos, cómo esa oración se intensifica, ese clamor, esa búsqueda al Señor, ¿no? Y pasan de ser ignorantes de las cosas de Dios a conocer al Señor y saber que en medio del lugar donde ellos están, Dios es su roca fuerte, es su fortaleza, es su pronto auxilio, y pueden decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que cada uno de nosotros también en nuestras casas levantamos un clamor al Señor.
¿no? Un clamor al Señor creyendo que nuestro Dios está con nosotros en toda situación, en todo momento, porque Él conoce nuestro día a día, conoce las situaciones que pasamos, pero Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Y miren que las palabras de Jesús nos dan fortaleza en este momento. Es por eso que los discípulos decían: Señor, ¿a dónde podremos ir si solo tú tienes palabras de vida, ¿no? Es por eso que nos maravillamos cada día, amados hermanos, de leer el Evangelio, leer la palabra de Dios, porque esta palabra trae vida, trae fortaleza, trae ánimo a nuestras vidas. Y vamos a ver en el verso 5, Juan 16:5 dice: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Jesús señala a sus discípulos el destino, ¿no?, donde Él iba a ir. ¿Y cuántos de nosotros vemos que Jesús, al cumplir su misión salvífica de venir al mundo, salvar a la humanidad y darnos esa salvación, el perdón a nuestros pecados, Él tenía que ir a su Padre, ¿no? Y Él hoy en día es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Y estamos contentos, ¿por qué? Porque Jesús está preparando moradas eternas para cada uno de nosotros. Es por eso que tan importante es que nosotros sigamos buscando las verdades de su palabra, creyendo y viendo el futuro con esperanza, acordándonos de las palabras que Jesús dijo, ¿no? Y en el verso 6 dice: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros. Y aquí nos presenta, en medio de una inminente tristeza en la que estaban los discípulos, les dice: no se turbe vuestro corazón, no estén tristes, ¿no? Porque esa tristeza es temporal, es pasajera, ¿no? Porque va a venir el Espíritu Santo, ¿no? Porque era una promesa. Y en Hechos capítulo 2, verso 33 dice: habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Y Él dice que iba a traer al Consolador, ¿no? Y aquí es la promesa que se hace de que viene el Espíritu Santo, que será el Consolador, el consejero, el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Cuántos a veces nos sentimos tristes por algunos momentos, ¿no? Pero en medio de la tribulación lloramos. Pero son momentos en los cuales buscamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El Señor nos dice, ¿no? Por nada estés afanosos, ¿no? Que tus oraciones sean conocidas en actitud de ruego, de súplica y de gracias a Él, porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús, ¿no? Y nosotros oramos, clamamos al Señor, y el Señor nos envía de su Espíritu, y el Señor nos consuela, y podemos ver que esas tristezas son temporales, porque una leve tribulación momentánea nos producirá un eterno peso de gloria. ¿Y cuántos podemos experimentar, amados hermanos, que el Espíritu de Dios nos consuela, nos anima, nos hace recordar las palabras que Jesús dijo? Qué hermoso es poder tener hoy en día al Espíritu Santo con nosotros, hablándonos, aconsejándonos, consolándonos, guiándonos a hacer la voluntad de Dios. En el verso 9 dice: de pecado convencerá, el verso 8, Juan 16, 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces nosotros
podemos ver que Él va a convencer al mundo de pecado. ¿Y por qué? Porque Romanos 3:23 dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron, estuvieron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que hoy en día decir que todos necesitamos del Señor. Y si tú dices, no, pero yo soy una persona buena, yo no he hecho nada mal a nadie, pero dice que todos hemos pecado. Pecamos con los pensamientos, pecamos con las palabras, con las actitudes, con muchas cosas y necesitamos del Señor. Y ¿saben qué? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de que estamos mal. Renueva un espíritu recto también en nosotros para agradar a Dios. Y nosotros vemos que en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Los que tienen constantemente esta vida de pecado no creen en el Señor, pero el Espíritu Santo hace la obra para que ellos puedan creer y confiar plenamente en Jesús, ¿no? De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis. Porque nosotros entendemos que Jesús ahora es ese abogado para con el Padre, y eso lo dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, y cuando dice de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ya ha sido derrotado en la cruz. Jesús lo exhibió públicamente, ¿no? En Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, ¿no? Y si vamos a Apocalipsis 12:10 dice también, el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera. Entonces, nosotros al leer la palabra de Dios vemos la victoria constante y definitiva de Cristo, y aún lo leemos en Apocalipsis, ¿no? En el final de los tiempos también, Jesús es vencedor. Entonces, el príncipe de este mundo está vencido, y nosotros tenemos que confiar en esa palabra que dice Juan, ¿no? Y en el verso 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? El Espíritu glorifica la obra de Cristo. Y en Juan 15:26 dice que el Espíritu de verdad da testimonio acerca de Jesús, ¿no? Entonces dice que Él nos guiará a toda verdad. Él nos enseñará todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Y si nosotros en este tiempo estamos pasando por momentos de confusión, por momentos de incertidumbre, por momentos de incredulidad, oremos a Dios, digámosle, Señor, trae tu verdad a mi vida. Espíritu de Dios, ayúdame a entender la palabra de Dios. Ayúdame a entender el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Y si elijo libertares, seréis verdaderamente libres, ¿no? Libres de toda incredulidad, libres de toda falta de fe. Aún en los momentos de incertidumbre, en los momentos difíciles, nosotros podemos creer que Jesús vino, hizo la obra redentora con nosotros. Y al conocer esa obra de Jesús, nosotros sabemos que Dios tiene un plan para nosotros como sus hijos. Y los planes de Dios son mucho más altos de los que nosotros estamos esperando. Y cuando estemos en estos momentos tan difíciles, en momentos en los cuales estemos en valle de sombra, de muerte, de enfermedad, de desolación, en desiertos, ¿quién nos va a hacer recordar las palabras que Jesús dijo? Es el Espíritu Santo. Si tú estás a puertas de recibir un diagnóstico, has recibido malas noticias sobre un hecho, un suceso, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre tu familia, ¿saben que en este tiempo el Espíritu Santo quiere traer las palabras de Jesús a tu vida? Que no estés triste, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que Él trae consuelo, que Él trae paz a tu vida y que Él trae promesas
para ti, para toda tu familia, que los planes del Señor son mucho más altos de lo que tú estás esperando. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Y saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué hermoso es poder aprender cada palabra del Señor. Y culminando en el verso 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Si conoces a Jesús, conoces al Padre, porque el Padre y Jesús son uno, y así con su Espíritu, la Trinidad, ¿no? Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. En Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? Y aquí nos habla de la divinidad de Cristo. Qué importante es poder recibir a Jesús y poder creer que estamos en este tiempo en los brazos de Dios también, y disfrutando cada día de la presencia del Espíritu Santo que nos consuela, que nos anima y que nos hace recordar las promesas del Señor, y que aún en el proceso nos está ayudando el Espíritu de Dios, animándonos, fortaleciéndonos. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, ahí estaré yo contigo. Qué hermoso, amados hermanos, este pasaje, y recordamos que en los tiempos de prueba, en los tiempos de tribulación, el Señor nos dice que no estamos solos, que su presencia, la presencia de su Espíritu Santo está con nosotros para consolarnos y aún para advertirnos lo que viene después, ¿no? Y el Señor en ese tiempo también nos da discernimiento para tomar buenas decisiones, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, porque Él nos ama y porque Él nos sostiene con la diestra de su justicia. Y porque en este día, en esta mañana, vamos a comenzar esta mañana también buscando la presencia de su Espíritu, para que cada día podamos agradar más al Señor y que cada día podamos rendirnos a Él, tener una comunión plena con el Señor, porque Él nos convence, el Espíritu de Dios nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y saben que como el Señor Jesús ya nos dejó al Espíritu Santo, nuestro trabajo ahora nosotros como hijos de Dios es dar testimonio, testificar de Cristo, ¿no? Y el trabajo del Espíritu Santo es convencer a la gente de pecado, de justicia y juicio. Pero tú no dejes de hacer la labor que te corresponde en el lugar donde estás, ¿no? Como miembro de tu familia, hablar a toda tu familia, a tus hermanos, a tus hijos, ¿no? Y también poder hablar a todas las personas en las que estamos en el trabajo, en el lugar, en el país donde tú te encuentras, ¿no? Porque el Señor dice que su voluntad es, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Y es en este tiempo que nosotros tenemos que seguir siendo testigos de Jesucristo. Nosotros aquí en este tiempo estamos en Canadá, también siendo testigos de Jesucristo, quién es, cómo nos ayuda, cómo nos sostiene, ¿no? Y de repente tú estás en otro lugar también, a seguir testificando de nuestro Señor Jesús. No estamos solos, no estemos tristes, porque el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados y te recibimos a ti, mi Jesús, como Señor y Salvador. Creemos en tu palabra, creemos que tú viniste a perdonarnos de nuestros pecados, a darnos una vida de fe, de esperanza. Y gracias por dejarnos al Consolador, al Espíritu Santo, que nos convence cuando estamos mal, que nos anima, que nos conforta, que nos hace recordar cada una de tus palabras, Jesús, y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo tu palabra en el tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias te damos por cada una de las familias, por cada uno de los hermanos conectados en este devocional. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.